¿Estáis notando una bajada de turismo debido a los atentados de París del 13N? No, realmente ahora mismo no se está notando en este momento. Siempre que hay algún atentado o hay algún incidente, se nota un poco los días posteriores. Es decir, pues si por ejemplo el atentado fue el viernes, sí que hubo como unos 5 o 6 días posteriores al atentado en el que sí que la gente estaba como un poco más nerviosa, o si por ejemplo tenía previsto viajar a determinadas ciudades europeas ahora en el puente, sí que ha habido afluencia pues de preguntar a ver de cómo estaba la situación, a ver, bueno, un poco con el miedo, pero realmente bajada luego como tal, no. En este caso, por ejemplo, el último que ha sido el de París, luego sí que es cierto que ha habido clientes que en el puente han estado, ahora en el puente de diciembre han estado en París, han estado en Berlín, han estado en Estambul y no se ha cancelado ni nada, ha seguido todo un poquito igual, ¿eh? Vale, entonces, ¿no ha habido cancelaciones o habéis tenido alguna cancelación? En nuestro caso no han habido cancelaciones. Sí que se dieron la opción a gente que, por ejemplo, iba a viajar a París acto seguido del atentado o quizás en los meses un poco posteriores, sí que se ha dado la opción de poder cancelar el viaje sin ningún tipo de gasto. Entonces, en nuestro caso nadie lo ha cancelado, pero sí que sé en algunos otros casos de otras oficinas que sí que, por ejemplo, han llegado a cancelar un poquito por miedo, pero en principio no. Sí que hay que diferenciar un poco este tipo de atentados, pues que al final todo el mundo es consciente de que te puede pasar en cualquier parte de Europa o en cualquier parte del mundo. Entonces sí que es verdad que la gente no lo cancela tan fácilmente. Entonces, yo, por lo menos en nuestro caso, no ha habido cancelaciones. ¿Y un aumento de miedo? Sí, en general sí. Hombre, al final es normal. Date cuenta que son atentados que en este caso pues han sido bastante intensos y sí que es verdad que la gente pues bueno, tiene no tanto como miedo, pero sí que quizás respeto. Al final siguen viajando, siguen yendo a diferentes ciudades europeas, pero sí que van un poquito con más respeto de lo normal. Un poco más de precaución, diríamos, ¿eh? Pero miedo como tal, no, tampoco se nota mucho. ¿Y se ha notado que la demanda ha decaído en Túnez y en Estambul, por ejemplo? Sí, totalmente. Hay determinados países en los que ya no se hacen viajes. Es decir, por ejemplo, Túnez, antiguamente yo creo que desde Bilbao teníamos una frecuencia semanal de vuelo directo a Túnez y ya no existe ese vuelo. Desde Madrid, por ejemplo, antiguamente creo que había un vuelo diario o 2 vuelos diarios a Túnez y tampoco ya no existen. Es decir, cadenas hoteleras españolas que estaban afincadas en Túnez como Rius, Iberostar, han dejado los hoteles en manos de otras compañías, ¿no? Que las han querido adquirir. Entonces sí que es cierto que por lo menos turismo, en este caso nacional, que vaya a Túnez, pues yo creo que no va nadie o prácticamente nadie. Antes sí que era un destino muy emergente en el que, bueno, era además muy recurrente pues por la comodidad en cuanto a precio, zona de playa, buenos hoteles, y ya sí que es verdad que, por ejemplo, Túnez no se va. Estambul, en este caso sí que, bueno, Estambul o Turquía en general sí que se sigue viajando, pero sí que es cierto que cada vez menos, sobre todo ahora también un poco pues con el conflicto con Siria, que está también Rusia por medio, etc, sí que es cierto que la gente tiene como un poquito más de precaución a la hora de elegir el destino, si es en Turquía como tal. Pero sí que es cierto que se sigue viajando, o sea, la compañía aérea que hace los vuelos, que es la Turkish, sigue operando desde Bilbao en este caso, tienen un vuelo diario y bueno, y la gente sigue yendo, no con tanta demanda como hace, por ejemplo, 2 años que se puso muy de moda, ahora sí que ha caído un poquito, ¿eh? Y países como Egipto y Jordania han sufrido una bajada increíble y eso se nota en los precios, están más baratos o... Depende, por ejemplo, Egipto, bueno, yo creo que prácticamente nadie ya decide ir a Egipto, pues porque la situación política que tienen desde hace unos 4 o 5 años aquí es muy inestable. Entonces la gente, el turismo seguía yendo a Egipto, pero en los 2 últimos años se ha quitado también por completo, ¿no? Lo mismo, pues antes había muchísimos vuelos a Egipto y ahora se han reducido mucho. En cuanto a precio, pues en este caso Egipto, los precios estaban más económicos antes que iba más gente. Pero además, sobre todo es por un tema bastante lógico, es decir, cuanta más oferta hay, los precios siempre son más baratos porque hay mucha más competencia. Es decir, que si por ejemplo para hacer el crucero por el Nilo antes había 15 barcos y esos 15 barcos estaban llenos, al final llegaban barcos nuevos y tenían que sacar nuevos precios o unas nuevas tarifas para competir un poco con las que había. Entonces sí que había
disponibilidad de precios muchísimo más bajos de los que hay ahora. Ahora, por ejemplo, solamente igual quedan operando 2-3 barcos, por lo cual tienen que rentabilizar ese barco. Entonces saben que el cliente o el turista que va a ir a Egipto es porque o tiene un interés muy en concreto de visitar Egipto y no le importa un poco la situación política que hay y se arriesga, por lo cual paga el precio que impongan. Jordania sí que es cierto que es algo completamente diferente a Egipto, es decir, la situación política en Jordania es estable, no hay ningún tipo de problema en viajar a Jordania, pero sí que es verdad que la gente últimamente está cogiendo un poco de miedo por todo el conflicto que hay en los países de alrededor de Jordania que al final pueden terminar afectando. Jordania sí que es cierto que el precio se ha mantenido estable, o sea, es decir, que no ha habido una variación, hombre, de un año a otro te puede variar que saquen alguna oferta o que no saquen, pero los precios siempre más o menos en Jordania se han mantenido, nunca ha habido una bajada de precios espectacular, sí que ahí no hay variación. Vale, ¿y cuáles son los países que mayor bajada han sufrido en los últimos años? En cuanto a turismos, sí. En cuanto a destino turístico, pues lo que son países, por ejemplo, de Oriente Medio, ahí sí, Siria, hace muchos años no, hace como unos 5 años Siria era uno de los destinos más bonitos para visitar y había además un combinado precioso que era hacer Jordania con Siria, entonces claro, lógicamente Siria, después de toda la guerra con la que llevan varios años, pues es un destino en el que no va absolutamente nadie, lógicamente. Destinos, pues eso, pues como Egipto, también no tienen nada de turismo, Túnez, Turquía lo está empezando a notar, es decir, un poquito toda la zona de Oriente Medio y Oriente Próximo sí que es verdad que está notando muchísimo el que no... ¿Y a Jerusalén, por ejemplo, ahora? Jerusalén, Israel es un poco el destino que todos los años sucede lo mismo, es decir, con Israel la gente sigue yendo, siguen recibiendo muchísimo turismo, además de todas las partes del mundo, pero al final como en Israel siempre durante todo el año tienen épocas que tienen más conflictos y tienen épocas que tienen menos conflicto, al final la gente se arriesga. Es decir, sí que es verdad que además es un destino que por norma general no se programa con mucha antelación. Es decir, porque claro, tú igual programas un viaje a Israel en enero para ir en septiembre o en octubre y de repente llega septiembre y octubre y tienen un conflicto y no puedes ir. Entonces la gente sí que es verdad que cuando quiere ir a visitar Israel lo hace un poquito más a última hora. Nosotros este año hemos tenido un caso, en agosto, de unos clientes, contratamos un viaje para un circuito muy bonito por Israel, ahora en diciembre, justo están ahora de viaje en otro destino y lo tuvimos que cancelar pues a finales de septiembre, primeros de octubre aproximadamente, cancelamos el viaje de Israel y hicimos a otro destino que están en Armenia, pues un poco por ese motivo, ¿no? Porque veíamos que las cosas se estaban poniendo un poco complicadas y decidimos, pues bueno, con los clientes cancelarlo a modo de consenso antes de que pasase nada grave, ¿no? Entonces, pero bueno, Israel sí que es verdad que es un destino un poco especial, ¿eh? Es diferente al resto, o sea, siguen recibiendo turistas a pesar de los conflictos que tienen, ahí sí. ¿Y cuáles son los países que más se viaja habitualmente? Depende un poco luego también del tipo de cliente y del tipo de viaje que les guste hacer. Hay países, por ejemplo, que son un poco destinos en los que todos los años tienen una alta demanda, pues como pueden ser, por ejemplo, Tailandia, como puede ser India, como puede ser, por ejemplo, China, también suele recibir durante todo el año bastante tipo de clientela. Y luego, por ejemplo, Sudamérica sí que se ha dejado un poquito de lado, pues un poco por el tema de inseguridad, de inestabilidad también política que hay en determinados países, entonces la gente sí que es verdad que se tira más a diferentes partes de Asia. Luego hay otro tipo, por ejemplo, de clientela que le gusta más turismo un poco europeo, ¿no? De ciudades europeas. Entonces, al final, en cuanto a Europa, pues bueno, países o ciudades que más se visitan, pues bueno, está por ejemplo Austria, que Viena siempre se visita, Londres, que es uno de los clásicos, el norte de Europa, sobre todo en verano con la zona de fiordos, y luego Italia. Italia es el de siempre, ese es. ¿Y qué destinos se han visto beneficiados por la caída de Oriente Medio? Pues hombre, Canarias.
Principalmente en nuestro caso Canarias. Canarias se ha visto completamente beneficiado, porque además muchos de los destinos en los que ya no reciben turistas, que por ejemplo es la zona del Mar Rojo de Egipto, en esta zona era un destino muy habitual de pasajeros de norte de Europa y de Rusia. Claro, este destino, al estar ya completamente cerrado a ventas un poco, ¿no?, a que el cliente vaya, la gente ha buscado destinos que sean también cerca y que tengan garantizado el buen tiempo a lo largo de todo el invierno, claro. Un destino que al final es asequible, fácil de llegar y que tienen garantizado. Y a nivel internacional, quizás un poco islas más exóticas, tipo islas, pues por ejemplo Koh Samui, Krabi y Phuket, que son en Tailandia. Y luego, por ejemplo, otro destino que está muy emergente y que se ha puesto también muy de moda, un poco por la caída de diferentes países, es Isla Mauricio, que ahí sí que se ha puesto también muy de moda, pues porque al final tienes garantizado el buen tiempo durante todo el año. Muchos países europeos han puesto vuelos charter especiales, incluidos desde Madrid, van a poner también para esta temporada un vuelo charter, y al final, pues bueno, tienen un precio relativamente asequible y es un destino que es espectacular para poder visitar. ¿Y qué suelen tener más en cuenta los clientes a la hora de elegir un destino? Depende de cada uno. Es decir, hay clientes que eligen qué pueden hacer o qué pueden visitar, es decir, lo que pueden ver, y dejan un poco más de lado qué categorías hoteleras hay o el tiempo que puede hacer. Hay otros clientes que se tiran más por un destino en el que puedan descansar y que tengan un buen hotel para poder disfrutar de la playa. Entonces, hay un poco yo haría un bloque de dos, diríamos. O sea, el cliente que quiere ver, que quiere patear y que no quiere descansar porque dice que playa ya tenemos aquí, y el cliente que lo que le apetece es, no, dame un buen hotel, dame un buen todo incluido y una buena playa para poder estar relajado. Y en esos dos bloques, ¿en cuáles son los países en los que más se viaja la gente normalmente? Bien, pues aquí
¿eh? Entonces sí que se nota que la gente tiene un poquito más de miedo. Pero bueno, siguen volando, ¿eh? Eso sí. Lo que pasa que hay con determinadas compañías aéreas que hay mucha gente que no quiere volar por temas de seguridad aérea, pero el resto sí que siguen volando. Y me gustaría saber un poco tu opinión, ¿a qué país no viajarías tú? ¿A qué país no viajaría? Hombre, yo hay determinados países que ahora mismo pues no viajaría. Por ejemplo, Brasil es un destino que yo no tocaría por ahora porque creo que hay bastante inseguridad en cuanto al turista, entonces creo que no merece la pena arriesgarse. Por ejemplo, toda la zona de Oriente Medio, Oriente Próximo, lógicamente tampoco tocaría, es decir, ni Túnez, ni Egipto, que son quizás los más conflictivos. Turquía como tal creo que también lo dejaría un poquito pasar de lado antes de otro destino. Y yo creo que esos son un poco los que en este momento yo no viajaría por miedo a que pueda pasar algo, ¿eh? O determinadas partes de África. Lógicamente como Mali, Burkina Faso, es decir, hay determinadas zonas que yo las mantendría ahora mismo un poquito al margen. Quitando esos destinos, creo que el resto es seguro. ¿Y algún país que hayas tenido en tu lista que te hayas quedado sin visitar y que ahora ya está destruido? Siria, sí. Yo Siria era siempre uno de los destinos que me apetecía muchísimo visitar, porque hice Jordania, pero Siria no lo dejamos aparte para un próximo viaje, ¿no? Queríamos centrarnos en Jordania y luego el siguiente viaje para Siria. Y sí que es verdad que Siria me he quedado con muchísimas ganas, porque tenían una riqueza arquitectónica impresionante y la han destruido toda. Entonces eso sí que es verdad que es algo que no se va a volver a recuperar, porque así como hay destinos que dices, bueno, pues Brasil, ahora hay cierta inseguridad, pero bueno, dentro de unos años puede volver a estabilizarse y puedes viajar y vas a encontrar todo tal y como estaba, ¿no? En este caso Siria sí que es verdad que es un claro ejemplo de que aunque es lo que es la ciudad o lo que es todo el país se recupere, salga de la guerra, pero ya no vas a volver a recuperar todo lo que tenía, porque es imposible recuperarlo. ¿Y algún sitio que hayas estado y que ahora ya no... Pues por ejemplo las Torres Gemelas o que ya no esté? Sí, hombre, mira, Nueva York, las Torres Gemelas, un claro ejemplo. Pero así del resto, no, del resto de sitios importantes que he visitado y siguen estando, se mantienen todos. Los únicos, mira, las Torres Gemelas, es así, que ya nada. Vale, pues muchísimas ¿Listo, gracias. chicas? Ha terminado todo. ¡Qué bien!